Barcos malditos. Leyendas marinas sobre barcos fantasmales. Desde los tiempos más antiguos, el océano ha sido un símbolo de misterios y enigmas. El mar esconde sus innumerables secretos, y muchos de ellos permanecerán para siempre fuera del alcance de la comprensión humana. Los marineros siempre han tenido una reverencia y un temor profundo hacia el mar, creyendo que sus vastas extensiones están llenas tanto de peligros desconocidos como de maravillas. Uno de los temas más inquietantes e intrigantes ha sido las leyendas de los barcos malditos y fantasmas. Estos navíos místicos, condenados a vagar eternamente, continúan estimulando la imaginación en el mundo moderno, aunque sus historias tienen raíces en tiempos muy antiguos. Los mitos sobre los barcos malditos se encuentran en diversas culturas, y todos comparten algo en común: misticismo, inexplicabilidad y la sensación de la presencia de fuerzas sobrenaturales. Los propios barcos, que aparecían repentinamente en medio de una densa niebla o bajo cielos tormentosos, siempre se consideraron presagios de desastres. La tripulación de tales navíos, por lo general, era descrita como muerta o desaparecida, y los barcos llevaban consigo una sensación de olvido y maldición. Uno de los símbolos más conocidos de estas leyendas es el holandés errante, cuyo nombre se ha vuelto sinónimo de todos los barcos fantasma. Pero esta historia es solo la punta del iceberg. El folclore marítimo está lleno de muchas otras historias igualmente misteriosas y aterradoras, cada una con su destino único y sombrío. El holandés errante. El destino de un barco fantasma condenado a la eternidad. El holandés errante es probablemente la leyenda más famosa sobre un barco maldito. Su historia se remonta al siglo XVII, cuando países europeos como los Países Bajos mantenían un comercio marítimo activo con tierras lejanas. En uno de esos viajes, el capitán Van der Decken, conocido por su crueldad y terquedad, se encontró con una tormenta feroz. A pesar de las protestas de su tripulación y del peligro evidente, el capitán se negó a cambiar de rumbo y, lleno de ira, juró que su barco seguiría navegando hasta llegar a su destino, aunque para ello tuviera que vagar eternamente. Esta arrogancia desató la ira de las fuerzas superiores, que impusieron una maldición sobre el capitán y su tripulación. Desde entonces, el holandés errante está condenado a vagar eternamente por los mares, sin poder encontrar puerto. En los mitos y relatos de los marineros, este barco suele describirse como un antiguo navío con velas desgarradas, a través de las cuales se filtran los rayos de la luna. Su tripulación muerta guía el barco a través de tormentas y niebla, y el encuentro con esta nave siempre presagia desastres, naufragios o muerte. La leyenda del holandés errante tuvo un impacto real en los marineros, y muchos de ellos afirmaban haber visto este barco místico. Los casos más conocidos datan de los siglos XVIII y XIX, cuando varias tripulaciones navales informaron haber visto en el mar una nave misteriosa que desaparecía repentinamente al acercarse. En 1881, la tripulación del buque de guerra británico Bachante informó sobre un encuentro con el holandés errante frente a las costas de Australia. Entre los testigos estaba el futuro rey del Reino Unido, Jorge V, quien en ese momento se encontraba a bordo. Él y sus compañeros describieron cómo el barco fantasma apareció de repente en el horizonte, para luego desaparecer tan repentinamente como había aparecido. Este caso reforzó aún más el mito en la conciencia colectiva. En el siglo XIX, la leyenda del holandés errante ganó nueva popularidad gracias a la literatura y el arte. Inspiró la famosa ópera de Richard Wagner, así como muchas otras obras. En esta leyenda se combinan elementos de fatalidad, tragedia y misticismo, que invariablemente atraen la atención de una amplia audiencia. El capitán que desafió a las fuerzas de la naturaleza se convirtió en símbolo de la arrogancia humana, por la cual inevitablemente llega el castigo. María Celeste. La desaparición enigmática de la tripulación. La historia del María Celeste no es solo una leyenda,
sino un caso real que ha sido objeto de numerosas investigaciones y especulaciones. Este bergantín estadounidense fue encontrado a la deriva en el Océano Atlántico en 1872, en un estado aparentemente intacto. Los alimentos, las provisiones de agua y los objetos personales de la tripulación estaban en su lugar, pero las personas a bordo habían desaparecido. La ausencia de signos de lucha o de cualquier incidente aparente dio lugar a una serie de teorías que aún hoy en día generan controversia. Entre las teorías propuestas estaban los ataques piratas, la fuga de gases, fenómenos naturales y hasta fuerzas místicas. Algunos investigadores sugirieron que la tripulación abandonó el barco debido a algún tipo de peligro, que al final no resultó ser mortal para el propio barco, pero sí para las personas que eligieron los botes salvavidas. Sin embargo, nunca se encontraron rastros de la tripulación, lo que no hizo más que aumentar el misterio de esta historia. En la literatura y la cultura popular, el María Celeste se convirtió en la encarnación del enigma marítimo, uno que aún no tiene una explicación definitiva. Este caso ha dado lugar a numerosas novelas, relatos y películas, en las que la historia de la desaparición misteriosa se interpreta a través del prisma del misticismo, los fenómenos paranormales o el drama humano. Lady Lovibond. La leyenda del barco fantasma. La historia de Lady Lovibond es una de las leyendas marinas más famosas de Inglaterra, que relata la aparición de un barco fantasma cada 50 años frente a las costas de Kent. Este acontecimiento misterioso y trágico, relacionado con el amor, los celos y la muerte, ha perdurado en las tradiciones populares durante varios siglos, convirtiéndose en uno de los enigmas marítimos más oscuros. El comienzo de la tragedia. La leyenda dice que el 13 de febrero de 1748, el capitán Simon Reed zarpó en su barco, el Lady Lovibond, para celebrar su boda. El barco estaba decorado con esplendor en honor al feliz acontecimiento, y a bordo, además de la tripulación, estaba la novia del capitán, Anna. En aquella época, se consideraba de mala suerte llevar mujeres a bordo de un barco, pero el capitán no creía en las supersticiones. Estaba convencido de que el amor podría superar cualquier obstáculo. Sin embargo, la felicidad fue efímera. Uno de los oficiales del barco, un navegante llamado John Reeves, estaba secretamente enamorado de la novia del capitán. En un ataque de celos y furia, cegado por la desesperación, Reeves decidió cometer un terrible crimen. Aprovechó un momento en que el capitán estaba distraído y dirigió el barco hacia los traicioneros arrecifes de Goodwin Sands. El barco chocó contra las afiladas rocas y se hundió rápidamente. Todos los que estaban a bordo murieron, incluido el capitán, su novia y la tripulación. El Lady Lovibond desapareció bajo las aguas, dejando tras de sí solo escombros y el aterrador recuerdo de la tragedia. Desde entonces, cada 50 años, en la noche del 13 de febrero, se dice que el Lady Lovibond aparece cerca de las Goodwin Sands. Marineros y pescadores afirman ver el barco fantasma navegando por el mar, envuelto en una luz misteriosa. El barco parece estar completamente restaurado, con velas y cubiertas brillantes, y a lo largo de sus costados se puede distinguir a una pareja feliz, el capitán y su novia, que se sonríen el uno al otro como en el día de su boda. La primera aparición del barco fantasma supuestamente ocurrió en 1798, exactamente 50 años después del naufragio. Los testigos afirmaron haber visto cómo el barco desaparecía lentamente en la niebla, sin dejar rastro. En 1848, el Lady Lovibond fue avistado nuevamente y las descripciones coincidían con los testimonios anteriores. La última vez que se reportó haber visto al barco fantasma fue en 1948, y aunque desde entonces no ha habido informes confiables, muchos creen que volverá a aparecer en 2048. Hoy en día, el Lady Lovibond sigue siendo una de las leyendas más populares sobre barcos fantasma. Su historia ha inspirado a numerosos escritores, artistas e incluso cineastas. Cada nuevo auge de interés en esta leyenda mantiene viva su aura de misterio y su carácter indescifrable. Barcos malditos en diferentes culturas,
mitos y fenómenos paranormales. En la mitología polinesia también existe la figura de un navío vinculado al mundo espiritual. Los antiguos marineros creían que estos barcos aparecían en la noche, cuando se rompía la armonía entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Estos barcos portadores de maldiciones traían consigo presagios de muerte o pérdida de seres queridos. Estos mitos confirman que el temor a lo inexplicable y desconocido es compartido por los marineros de diversas culturas, desde las regiones árticas hasta las islas tropicales. Un interés no menor despiertan las leyendas de los barcos fantasma en el Caribe. Las leyendas piratas de esta región están llenas de menciones a navíos que desaparecieron en tormentas y que reaparecieron inesperadamente décadas después, con esqueletos a bordo. Estas historias se han convertido en parte de la mitología pirata y son una confirmación de que el océano no perdona los errores y que las traiciones y asesinatos pueden ser castigados por fuerzas sobrenaturales. La Perla Negra, un mítico barco pirata que representa las consecuencias irreversibles de los actos oscuros de su capitán, es un claro ejemplo de estas historias que han calado en la conciencia cultural. Historias modernas de barcos fantasma, mistificación o inexplicables. Los barcos fantasma no son solo parte de las antiguas leyendas, sino que también forman parte de historias contemporáneas. Incluso en el siglo XXI, se producen encuentros con navíos misteriosos que aparecen repentinamente y desaparecen sin dejar rastro. Uno de los ejemplos modernos más conocidos es el caso del yate Cass II, que fue hallado en 2007 frente a las costas de Australia sin su tripulación. El barco estaba en perfecto estado. La comida seguía en la mesa, y los chalecos y el bote salvavidas estaban en su lugar. Sin embargo, los 3 hombres que se encontraban a bordo habían desaparecido sin dejar rastro. La investigación no ofreció respuestas claras, y esta historia pronto se rodeó de explicaciones místicas, incluyendo la intervención de fuerzas paranormales. Otro caso ocurrió en 2016, cuando unos pescadores en Filipinas encontraron un barco a la deriva con la momia de su capitán a bordo. El fantasma misterioso del mar, como lo apodaron los medios, no presentaba signos de ataque o accidente, y nadie sabía cuánto tiempo había estado navegando a la deriva, aunque muchos intentaron encontrar explicaciones racionales para este fenómeno. Historias como esta continúan alimentando las leyendas sobre barcos malditos y sus tripulaciones fantasmales, recordándonos que incluso en el mundo moderno, el mar sigue lleno de misterios y enigmas sin resolver. Preguntas frecuentes sobre los barcos fantasmas. 1. ¿Qué es un barco fantasma? Los barcos fantasmas son embarcaciones asociadas con fenómenos místicos o inexplicables. Pueden ser barcos que han sido abandonados por su tripulación y pasajeros, o aquellos que han perdido el contacto con un puerto y han quedado a la deriva en el mar. También se consideran barcos fantasma aquellos que siguen navegando, pero que están rodeados de historias sobre sucesos paranormales, contadas entre la tripulación y los pasajeros. 2. ¿Qué barcos fantasmas siguen navegando sin tripulación? Algunos ejemplos famosos son el MV Love Orlova, un antiguo crucero ruso que transportaba turistas por el Ártico, y que ahora es el hogar de ratas. Este barco fue encontrado a la deriva frente a las costas de Irlanda, y se espera que pronto sea desmantelado. 3. ¿Cuándo se descubrió el último barco fantasma? En 2018, el último barco fantasma, el Embre Alta, fue encontrado encallado frente a la costa de Irlanda, cerca de Ballycotton, en el condado de Cork, durante la tormenta Dennis. El barco había sido visto previamente a la deriva en el Océano Atlántico, y su tripulación fue rescatada por la Guardia Costera de los Estados Unidos. ¿Cuáles son las causas de los espejismos de barcos fantasma? Los espejismos de barcos se atribuyen a las peculiaridades de la percepción de la luz por parte del cerebro humano. La refracción, las fluctuaciones de temperatura, las condiciones meteorológicas y las ondas de luz en el mar crean ilusiones ópticas en las que un barco parece flotar sobre el horizonte o aparece distorsionado sobre el agua.
aunque en realidad puede estar mucho más lejos, o por debajo del horizonte. San Borondón, el misterio de la isla desaparecida. El Océano Atlántico ha sido durante siglos un lugar lleno de misterios y mitos que han inspirado a navegantes y exploradores. Una de esas leyendas es la de San Borondón, una isla mística que, según la tradición, aparece y desaparece como un espejismo. Durante siglos, marineros y científicos han intentado desvelar el misterio de esta isla, pero su existencia sigue siendo una cuestión sin respuesta clara. El noveno Isla Canaria es una de las leyendas locales más queridas. San Borondón está presente en muchos mapas antiguos. Se han documentado sus dimensiones, y miles de testigos afirman haberlo visto. ¿Pero qué es en realidad? ¿Un mito nacido de una rica imaginación, un espejismo o una isla que realmente existió? En este video exploraremos en detalle la historia de San Borondón, su impacto cultural e histórico, así como las teorías modernas que intentan explicar este fenómeno enigmático. La historia de San Borondón tiene sus raíces en los mitos irlandeses asociados con el viaje de San Brandán, un monje irlandés y navegante, que vivió en el siglo VI. La leyenda cuenta que San Brandán emprendió un viaje a través del Océano Atlántico en busca de la Tierra Prometida. Esta isla mítica, conocida como la Isla de los Bienaventurados o Tir na Nog, se consideraba un lugar de eterna juventud y felicidad. Durante muchos años, Brandán y su tripulación buscaron este lugar, y un día se toparon con una misteriosa isla cubierta de espesos bosques y campos fértiles. Sin embargo, a medida que se acercaban a la isla, esta comenzaba a desvanecerse. Según la leyenda, la isla literalmente se disolvió en el aire, dejando a la tripulación perpleja. Estos relatos se convirtieron en una parte importante del folclore celta, y el propio Brandán fue canonizado por su valentía y devoción a Dios. Pero la historia no termina ahí. Con el tiempo, el mito de la Isla de los Bienaventurados comenzó a adquirir formas más concretas y fue reinterpretado en el mundo mediterráneo e hispanohablante. Durante este periodo, el mito de San Brandán cobró nueva vida en las Islas Canarias. La isla, que desaparecía al acercarse, pasó a llamarse San Borondón, en honor a San Brandán. Esta leyenda se extendió entre los habitantes locales y los navegantes, y pronto la misteriosa isla se convirtió no solo en parte del folclore, sino también en un lugar representado en mapas reales. San Brendan fue un destacado monje irlandés del siglo VI, que se convirtió en una de las leyendas medievales más famosas. La historia de su viaje marítimo en busca de la tierra prometida de los santos. San Brendan nació alrededor del año 484 en el condado de Kerry, Irlanda, y desde temprana edad se dedicó a la vida espiritual. Más tarde, él mismo fundó numerosos monasterios en toda Irlanda. Su comunidad espiritual más significativa estaba en Clonfert, donde fundó un monasterio que pronto se convirtió en uno de los centros más influyentes de espiritualidad cristiana en Irlanda. Sin embargo, lo que realmente le trajo fama a Brendan no fue su actividad monástica, sino el relato de su viaje marítimo. Un día, Brendan escuchó el relato de otro monje sobre la existencia de una maravillosa isla en el borde del mundo, un lugar donde reinaba la paz eterna, la abundancia y la santidad. Inspirado por esta revelación, Brendan decidió encontrar esta isla, considerándola la antesala del paraíso. Reuniendo un grupo de 14 monjes, se embarcó en un viaje marítimo por las aguas inexploradas del Océano Atlántico. Durante 7 años, Brendan y sus compañeros vagaron por el océano, encontrándose con muchos milagros y desafíos. La leyenda describe eventos fantásticos que experimentaron. Enormes monstruos marinos. Durante la navegación, los monjes se encontraron con gigantescas criaturas marinas, una de las cuales tomaron por una isla y desembarcaron en su espalda, hasta que la criatura comenzó a moverse. Isla en la espalda de una ballena. Una vez se detuvieron en una isla aparentemente inmóvil para celebrar la Pascua, pero pronto se dieron cuenta de que la isla era en realidad una enorme ballena que, al sentir a la gente,
se sumergió de nuevo en el océano. Tierra de montañas de fuego. Visitaron una isla misteriosa donde las montañas escupían fuego y humo, lo que podría recordar a las islas volcánicas del Atlántico. Islas de paz eterna. Brendan describe hermosas islas fértiles cubiertas de vegetación, donde reinaba la paz eterna y la tranquilidad. Estas descripciones a menudo se asociaban con las antiguas nociones del paraíso. Cada uno de estos eventos destaca el espíritu de la época en la que vivió Brendan. En la década de 1970, el viajero Tim Severin emprendió el desafío de recrear el viaje de San Brendan. Construyó un barco similar, utilizando materiales históricos, y se embarcó en un viaje por la ruta supuesta de Brendan a través del Atlántico. Su expedición demostró que tal viaje era técnicamente posible. El viaje de San Brendan se convirtió en parte del folclore mundial e inspiró a muchos marineros e investigadores a explorar lo desconocido. La tierra prometida de los santos. La leyenda del paraíso terrenal. La tierra prometida de los santos es una isla mística y enigmática donde reina el descanso eterno, la abundancia y la armonía, a menudo descrita como un paraíso terrenal, al que solo pueden acceder los justos. La leyenda de la tierra prometida de los santos no es solo un relato épico, sino también un símbolo de la búsqueda espiritual y el anhelo de la humanidad por alcanzar el paraíso en la tierra. La historia de la tierra prometida de los santos tiene sus raíces en la mitología cristiana primitiva y celta. Para muchos monjes irlandeses de la Alta Edad Media, la idea de peregrinar en busca de un lugar sagrado tenía un importante significado espiritual. Estos monjes creían que era posible alcanzar no solo el paraíso espiritual después de la muerte, sino también un paraíso terrenal ubicado en algún lugar en los confines del mundo conocido. En la leyenda, la tierra prometida de los santos se describe como una tierra de juventud eterna, fertilidad ilimitada y bienestar infinito. Es un lugar donde la naturaleza está en perfecto equilibrio. Los árboles siempre están cubiertos de hojas verdes, los frutos crecen todo el año, los animales viven en armonía con las personas, y los habitantes no conocen enfermedades, hambre o vejez. En algunas versiones de la leyenda, la isla estaba oculta a los ojos de los mortales comunes, y solo los más dignos podían acceder a ella. Brendan y sus monjes, habiendo visitado la isla, vieron hermosos jardines llenos de frutas y flores, escucharon voces angelicales y experimentaron un éxtasis que no se podía encontrar en ningún otro lugar del mundo. La tierra prometida de los santos también se consideraba un lugar donde el tiempo no tenía poder, y todo permanecía eternamente joven y hermoso. Después de largas peregrinaciones, Brendan y sus compañeros finalmente alcanzaron su anhelado destino, la tierra prometida de los santos. Al regresar a Irlanda, Brendan compartió lo que había visto, inspirando así a nuevas generaciones a buscar esta tierra mística. Durante la era de los grandes descubrimientos geográficos, cuando Europa buscaba explorar nuevas tierras y océanos, los mapas jugaron un papel fundamental. A finales del siglo XV y principios del XVI, cuando los marineros exploraban activamente las aguas del Atlántico, San Borondón comenzó a aparecer en los mapas. Esta isla fue señalada en numerosos documentos de navegación con diversos nombres, como San Brandán o Isla de San Borondón. La ubicación de la isla se indicaba generalmente cerca del archipiélago canario, y su descripción variaba desde un lugar fértil y lleno de vegetación hasta una isla misteriosa y oculta. Los marineros de la época afirmaban haber visto los contornos de la isla en el horizonte, e incluso describían sus altas montañas, volcanes y densos bosques. Sin embargo, cada vez que intentaban acercarse a las costas de la isla, ésta desaparecía, como si se disolviera en la niebla o en el horizonte. Este fenómeno de aparición y desaparición se convirtió en una de las principales razones por las que San Borondón ganó la reputación de ser una isla invisible. Estos relatos sobre la misteriosa isla se transmitieron de boca en boca entre los marineros,
inspirándolos a emprender nuevas expediciones. Los registros históricos de los viajes y búsquedas de la isla se conservan en los documentos de la época, y muchos marineros intentaron encontrar San Borondón, convencidos de que existía. La obsesión por encontrar San Borondón alcanzó su punto álgido en los siglos XVII y XVIII, cuando se organizaron numerosas expediciones con el objetivo de descubrir la isla desaparecida. Uno de esos casos está relacionado con el explorador español Antonio de Viegas, quien afirmaba haber visto San Borondón durante su travesía. En sus informes, Viegas describía cómo su barco se acercaba a una tierra cubierta de bosques y altas montañas. Sin embargo, cuando la tripulación intentó echar el ancla, la isla comenzó a desvanecerse, y pronto solo quedó el océano abierto ante ellos. Estos relatos pueden sonar casi fantásticos, pero para los marineros de aquella época formaban parte de la realidad. Las expediciones, como las de Jean de Bettencourt y otros exploradores españoles, estaban dedicadas a la búsqueda de la isla, pero nadie logró desembarcar en ella. San Borondón se hizo famoso como una isla fantasma, que se escabullía cada vez que alguien intentaba acercarse. Sin embargo, cada intento fallido de encontrar la isla solo añadía más leña al fuego de los rumores y las especulaciones. Algunos creían que la isla estaba maldita o protegida por fuerzas místicas que impedían que las personas se acercaran a ella. Otros suponían que la isla solo podía ser vista por los elegidos, aquellos de corazón puro y dignos de la bendición de Dios. Independientemente de si San Borondón existe en la realidad, ya sea un espejismo, una isla volcánica desaparecida o fruto de la imaginación, San Borondón sigue siendo un símbolo de nuestro anhelo humano por descubrimientos y la búsqueda de maravillas. Quizás algún día alguien realmente encuentre esta isla desvanecida y el misterio se resuelva. Pero hasta entonces, San Borondón continuará viviendo en las leyendas, inspirando a las personas a soñar con mundos desconocidos. Increíbles casos históricos de supervivencia en islas desiertas. Increíbles historias de supervivencia en islas desiertas. La historia está llena de casos sorprendentes en los que personas han sobrevivido en las condiciones más duras y aisladas en islas desiertas. Estas historias demuestran la increíble fuerza de voluntad, resistencia e ingenio de quienes se enfrentaron cara a cara con los elementos de la naturaleza. En este video, hablaremos de los casos más conocidos e increíbles de supervivencia en islas desiertas. Alexander Selkirk, el prototipo de Robinson Crusoe. Una de las historias más famosas de supervivencia en una isla desierta pertenece a Alexander Selkirk, nacido en 1676 en la ciudad escocesa de Largo, quien desde joven mostró un gran interés por el mar. Pronto se convirtió en marinero y comenzó a viajar en diferentes barcos. En 1703, Selkirk se encontraba a bordo del barco inglés Cinque Ports, que participaba en incursiones piratas en la parte sur del Océano Pacífico, cerca de las costas de América del Sur. El capitán del barco era Thomas Stradling. Durante uno de los viajes, Selkirk y el capitán tuvieron un conflicto, que resultó en su desembarco en la isla más cercana, más a tierra, en el archipiélago de Juan Fernández, cerca de la costa de Chile. Esta decisión fue fatal, ya que Selkirk quedó solo en una isla desierta, y poco después el barco se hundió, confirmando los temores de Selkirk. Desembarcó en la isla con provisiones mínimas, incluyendo ropa, un arma, algunas herramientas, una Biblia y tabaco, y se vio obligado a sobrevivir solo durante 4 largos años. Selkirk encontró cabras en la isla traídas por expediciones españolas anteriores, lo que se convirtió en su principal fuente de alimento, pero con el tiempo aprendió a atraparlas a mano. Además de la carne de cabra, recolectaba frutas, vegetales silvestres y pescaba. Uno de los mayores desafíos fue la soledad. Para no volverse loco, Selkirk hablaba con los animales y cantaba salmos. A pesar de las dificultades constantes, su estado físico mejoró. Aprendió a vivir en armonía con la naturaleza e incluso dejó de enfermarse.
Selkirk pasó 4 años y 4 meses en la isla, hasta que fue rescatado en febrero de 1709 por un barco británico bajo el mando del capitán Woodes Rogers. Rogers quedó impresionado por el estado físico de Selkirk. A pesar de haber estado en aislamiento durante años, estaba en excelente forma y parecía sano. Selkirk regresó a Gran Bretaña. La historia de Selkirk inspiró a Daniel Defoe a escribir la novela Robinson Crusoe, publicada en 1719. Aunque Defoe cambió algunos detalles y añadió elementos ficticios, la base de la trama fue la historia real de Alexander Selkirk, un hombre que, a pesar de todas las dificultades, logró sobrevivir y adaptarse a la vida en total aislamiento. Después de ser rescatado, Selkirk volvió a servir en la marina y continuó viajando. Murió en 1721 de una enfermedad tropical durante uno de sus viajes en el barco Weymouth, en la costa de África. Su historia ha perdurado como un ejemplo de resistencia humana y capacidad para superar las pruebas más difíciles. La historia de Margaret y Richard Ashby. La historia de Margaret y Richard Ashby es uno de los casos menos conocidos, pero igualmente sorprendentes de supervivencia en una isla desierta en el siglo XIX. Su historia está relacionada con pruebas increíbles y una gran resistencia, que les permitió no solo sobrevivir en condiciones adversas, sino también mantener a su familia en las circunstancias más extremas. Margaret y Richard Ashby eran una pareja británica que, en 1867, partió en un viaje por el Océano Pacífico. Viajaban en un pequeño barco con la esperanza de comenzar una nueva vida en otra región o explorar nuevas oportunidades. Durante su viaje, el barco fue atrapado por una tormenta y naufragó cerca de una de las islas desiertas del Océano Pacífico. La pareja fue arrastrada a la orilla con provisiones mínimas y algunas herramientas salvadas del barco que se hundía. El primer desafío al que se enfrentaron Margaret y Richard fue la falta de agua y comida en la isla. Era una isla desierta, con recursos limitados para la supervivencia. Sin embargo, gracias a su ingenio, los Ashby comenzaron a adaptarse a las duras condiciones. Richard cazaba tortugas marinas, que se convirtieron en su principal fuente de alimento. Las tortugas proporcionaban no solo carne, sino también una fuente vital de grasa, lo que ayudaba a la pareja a sobrevivir. La pesca también se convirtió en una fuente crucial de sustento. Usando los restos del barco y otros objetos encontrados en la playa, Richard pudo fabricar aparejos de pesca y capturar peces. Para obtener agua potable, recogían agua de lluvia utilizando depresiones naturales en las rocas. Margaret estaba embarazada en el momento del naufragio, lo que añadía estrés adicional y peligro a su supervivencia. A pesar de las condiciones extremas, logró dar a luz en la isla. Este evento fue tanto una alegría como un nuevo desafío para la familia, ya que ahora tenían que cuidar de un recién nacido en medio de una constante escasez de recursos. Durante los largos meses que pasaron en la isla, los Ashby continuaron luchando por sobrevivir, esperando un milagro o un rescate. Mantenían hogueras de señales para atraer la atención de cualquier barco que pasara y seguían adaptándose a la vida en la isla. Sin embargo, el tiempo pasaba y la esperanza de ser rescatados disminuía. Se vieron obligados a vivir como podían, utilizando al máximo los recursos disponibles y apoyándose mutuamente en esas duras condiciones. El rescate llegó más de un año después del naufragio. Los marineros de un barco que pasaba vieron el humo de las hogueras de señales y se dirigieron a la orilla, donde encontraron a Margaret, Richard y su hijo. Aunque exhaustos, la familia estaba viva y fue llevada a bordo del barco, volviendo finalmente a la civilización. La historia de la tripulación del barco Bounty. La historia de la tripulación del barco británico Bounty es una de las historias marítimas más conocidas y dramáticas del siglo XVIII. Este relato sobre un motín, supervivencia y búsqueda de un nuevo refugio se ha convertido en un ejemplo clásico de aventuras marítimas, que ha inspirado numerosos libros y películas. El Bounty
Era un barco real de la Marina Británica, enviado en una expedición al Océano Pacífico bajo el mando del capitán William Bligh. El objetivo principal de la expedición era transportar plántulas del árbol del pan desde las islas de Tahití hasta las islas del Caribe. El Bounty zarpó de Inglaterra en diciembre de 1787 y pronto llegó a Tahití. La expedición pasó varios meses en la isla recolectando plántulas del árbol del pan. Sin embargo, la estancia en Tahití tuvo un gran impacto en la tripulación. El clima suave, el estilo de vida relajado y las relaciones con las mujeres locales convirtieron a Tahití en una especie de paraíso para los marineros británicos, y muchos de ellos empezaron a soñar con quedarse en la isla para siempre. De regreso a Inglaterra desde Tahití, el 28 de abril de 1789, parte de la tripulación, bajo el liderazgo del primer oficial Fletcher Christian, se amotinó contra el capitán Bligh. El capitán exigía una disciplina estricta y castigaba con frecuencia a los miembros de la tripulación por pequeñas faltas, lo que finalmente creó una atmósfera tensa a bordo. Durante el motín, Christian y sus seguidores lograron apoderarse del barco y tomar el control del Bounty. Al capitán Bligh y a 18 de sus seguidores leales los abandonaron en un pequeño bote, con suministros mínimos de comida y agua. El Bounty, bajo el control de los amotinados, se dirigió de regreso a Tahití. El viaje del capitán Bligh, tras ser abandonado en el bote, el capitán Bligh y su tripulación comenzaron uno de los viajes más increíbles de supervivencia en el mar. En un bote pequeño, sin instrumentos de navegación y con apenas provisiones, Bligh y su tripulación recorrieron más de 6.700 kilómetros a través del Océano Pacífico, llegando a la isla de Timor, en la colonia holandesa de Indonesia, después de 47 días. Bligh y su tripulación evitaron la muerte a pesar de los peligros del hambre, la sed y las tormentas. Finalmente fueron rescatados y regresaron a Inglaterra, donde Bligh fue recibido como un héroe, mientras que los amotinados fueron declarados criminales. El destino de los amotinados. Después de tomar el control del Bounty, Fletcher Christian y los amotinados regresaron a Tahití, donde algunos decidieron quedarse. Sin embargo, Christian, temeroso de ser perseguido por las autoridades británicas, no pudo permanecer en un solo lugar. Junto con parte de la tripulación y mujeres tahitianas, zarpó en busca de un nuevo refugio y en 1790 encontró la remota isla de Pitcairn, situada lejos de las principales rutas de navegación. En esta isla decidieron empezar una nueva vida. Pitcairn se convirtió en el nuevo hogar de los amotinados, pero la vida en la isla no fue tan idílica como imaginaban. Los conflictos constantes entre los amotinados y los tahitianos, así como las disputas internas entre los propios marineros, llevaron a la violencia y a la muerte de muchos participantes en el motín, incluido Fletcher Christian. La vida en Pitcairn. A pesar de los conflictos y luchas internas, la pequeña comunidad sobrevivió. Con el tiempo, los descendientes de los amotinados fundaron una pequeña colonia que sigue existiendo hoy en día. Pitcairn sigue siendo uno de los territorios más remotos y menos poblados del mundo. Los descendientes de los amotinados continúan viviendo en la isla, y su historia sigue siendo un símbolo de una de las historias más inusuales y controvertidas de supervivencia y búsqueda de libertad. La historia de James Lewis y Thomas Harris es uno de los ejemplos menos conocidos, pero impresionantes, de supervivencia en una isla desierta en el siglo XIX. En 1863, estos dos marineros británicos quedaron aislados tras un naufragio en el Océano Pacífico y pasaron más de un año en condiciones que exigieron de ellos una increíble resistencia e ingenio. James Lewis y Thomas Harris formaban parte de la tripulación de un barco mercante británico que naufragó en la parte sur del Océano Pacífico en 1863. Su barco fue atrapado por una tormenta y la mayor parte de la tripulación pereció o fue arrastrada por la borda. Lewis y Harris
que lograron salvarse milagrosamente, fueron arrojados a la orilla de una pequeña isla desierta, cuyo nombre se ha perdido en la historia. En este pequeño y aislado trozo de tierra, tuvieron que pasar largos meses luchando por sobrevivir. Al llegar a la isla, Lewis y Harris rápidamente se dieron cuenta de que sus posibilidades de rescate eran mínimas. La isla estaba aislada de las principales rutas comerciales y no había conexión con el mundo exterior. No tenían grandes reservas de comida ni agua, y todo lo que les quedaba eran algunas herramientas salvadas del barco y la ropa que llevaban en el momento del naufragio. En los primeros días, Lewis y Harris se concentraron en buscar fuentes de agua y comida. La isla carecía de recursos, pero los marineros lograron encontrar agua dulce en depresiones y arroyos naturales. Para alimentarse, cazaban aves marinas y recolectaban huevos, que se convirtieron en una importante fuente de proteínas. Con el tiempo, conscientes de que el rescate podría tardar meses o incluso años, Lewis y Harris comenzaron a organizar su vida en la isla. Utilizando los restos del barco que habían sido arrastrados a la orilla, construyeron cabañas primitivas para protegerse del mal tiempo. La principal fuente de alimento se convirtió en el pescado y las tortugas marinas. Fabricaron aparejos de pesca simples y capturaban peces, además de cazar tortugas, cuya carne se convirtió en un valioso recurso alimenticio. Después de pasar más de un año en la isla, Lewis y Harris construyeron hogueras de señales y las mantenían encendidas por si pasaba un barco. Mantenían la esperanza de ser rescatados, pero su moral a menudo estaba al límite. La falta de contacto humano, las mínimas provisiones de comida y agua, así como las tormentas constantes y las malas condiciones climáticas, hacían su situación extremadamente difícil. El rescate llegó de manera completamente inesperada. Después de 16 meses, en 1864, un barco mercante que pasaba cerca de la isla vio el humo de las hogueras de señales. Los marineros desembarcaron y encontraron a Lewis y Harris, que estaban exhaustos pero vivos. Fueron llevados a bordo del barco y regresaron a la civilización. Normalmente, la piratería se considera una prerrogativa de hombres duros. Existen muchas historias sobre rudos corsarios cuyos barcos ondeaban banderas negras y escondían sus tesoros en islas desiertas. Sin embargo, entre los piratas también había mujeres, quienes con su audacia a menudo superaban a los famosos corsarios hombres y participaban en las más increíbles aventuras piratas. En este episodio hablaremos de las mujeres piratas, cuyas vidas resultaron más fascinantes que cualquier novela. En el pasado, las normas sociales y los dogmas religiosos prohibían a las mujeres vestir ropa de hombre, considerándolo una provocación y una violación del decoro. Para la sociedad de esa época, una mujer en traje masculino parecía ridícula, poco femenina y poco adecuada. Sin embargo, aquellas que se atrevieron a emprender una carrera pirata rompieron estas reglas con valentía. Al estar en un barco rodeadas de rudos marineros que las miraban con avidez, era casi imposible sobrevivir vistiendo atuendos femeninos. Al ponerse pantalones de hombre y empuñar una espada, estas valientes mujeres no solo se protegían, sino que a menudo lideraban a las tripulaciones, mostrando liderazgo y coraje. Jeanne de Belleville, o Jeanne de Clisson, fue una aristócrata francesa que pasó a la historia como una de las mujeres piratas más famosas del siglo XIV. Se hizo célebre por su actividad durante la Guerra de los 100 Años, luchando contra la corona francesa tras la trágica muerte de su esposo. Momentos clave de su historia: origen y tragedia. Jeanne de Belleville nació alrededor del año 1300 en Francia. Era una dama noble y se casó con Olivier IV de Clisson, un influyente aristócrata bretón. En 1343, su esposo fue ejecutado por orden del rey Felipe VI de Francia bajo sospecha de traición. Este suceso fue un punto de inflexión en la vida de Jeanne, y ella decidió vengar su muerte. Camino de venganza. Tras perder a su esposo, Jeanne reunió una pequeña flota de barcos
y comenzó a realizar incursiones marítimas activas contra los navíos franceses en el Atlántico. Su barco insignia fue llamado Flecha Negra, Black Fleet, simbolizando su sed de venganza. Atacaba barcos franceses, capturaba sus cargamentos y se vengaba cruelmente de las tripulaciones, dejando a veces a los sobrevivientes solo para que llevaran el mensaje de su venganza al rey. Alianza con los ingleses. Jeanne colaboró con los ingleses, que estaban en guerra con Francia durante la Guerra de los 100 años. Sus ataques a barcos franceses causaron grandes daños tanto a la marina comercial como a la militar de Francia, convirtiéndola en una de las piratas más temidas de su tiempo. Fin de su carrera como pirata. Finalmente, tras varios años de actividad pirata, Jeanne se vio obligada a abandonar el mar. Los registros históricos sobre lo que ocurrió después varían. Según algunas fuentes, se estableció en Inglaterra y se casó con un noble inglés, con quien pasó el resto de su vida. Otras versiones afirman que regresó a Bretaña y vivió sus últimos años en su tierra natal. Jeanne de Belleville es considerada la primera mujer pirata conocida y fue apodada la Leona de Clisson por su feroz venganza contra la corona francesa. Su historia es un ejemplo raro de cómo una mujer pudo convertirse en pirata y librar una guerra en el mar en el siglo XIV, desafiando los roles y normas tradicionales. Grace O'Malley, irlandesa Graine ni Mahaile, también conocida como Gran Noailles, fue una de las mujeres piratas y figuras históricas más célebres de la Irlanda del siglo XVI. Su vida estuvo llena de aventuras y luchas por la independencia, lo que la convirtió en un símbolo de la resistencia contra la corona inglesa. Datos clave sobre Grace O'Malley. Primeros años. Grace nació alrededor de 1530 en una influyente familia irlandesa, los O'Malley, que controlaban las rutas marítimas y se dedicaban al comercio en la costa oeste de Irlanda, especialmente en la actual región del Condado de Mayo. El clan O'Malley provenía de antiguos linajes celtas, y sus territorios se encontraban a lo largo de la costa atlántica de Irlanda. La familia controlaba tierras en la zona de Clare Island y Achill, así como las rutas marítimas, lo que les otorgaba un gran poder económico y militar. Eran tanto comerciantes como piratas, y su flota era considerada una de las fuerzas navales más poderosas de la región. Desde pequeña, Grace O'Malley mostró interés por el mar y exigió a su padre que le permitiera participar en los viajes. Según la leyenda, cuando le negaron esa oportunidad por su género, se cortó el cabello y perseveró, ganándose el apodo de Cabeza Afeitada. Carrera marítima. Grace O'Malley comandaba una flota de barcos dedicados no solo al comercio, sino también a la piratería. Atacaba barcos ingleses y españoles, controlaba territorios costeros y cobraba tributo a los pescadores. Su flota era una fuerza temida en la costa de Irlanda, lo que la hizo conocida y respetada entre los clanes irlandeses. Resistencia al dominio inglés. En el siglo XVI, la corona inglesa intentaba consolidar su control sobre Irlanda. Grace resistió activamente, liderando batallas navales contra las tropas inglesas y colaborando con otros clanes irlandeses que tampoco deseaban someterse al dominio inglés. A menudo se la llamaba la Reina Pirata de Connacht, debido a su influencia en la costa oeste. Encuentro con Isabel I. En 1593, Grace viajó a Londres para reunirse personalmente con la reina Isabel I. A pesar de su oposición al poder inglés, Grace logró obtener una audiencia y le pidió a la reina que liberara a sus hijos y le devolviera parte de sus tierras. El encuentro entre estas dos mujeres poderosas tuvo lugar en circunstancias poco comunes. Grace se negó a inclinarse ante Isabel, pues se consideraba su igual. La reina accedió a las peticiones de Grace, aunque la paz entre ellas no duró mucho. Legado legendario, Grace O'Malley vivió una vida larga y plena, convirtiéndose en un símbolo de la resistencia y la independencia irlandesas. Falleció alrededor de 1603,
dejando tras de sí leyendas y canciones. Su historia sigue inspirando a los irlandeses como un ejemplo de una mujer fuerte e independiente, que desafió no solo a sus enemigos, sino también las normas sociales. Grace O'Malley fue una de las pocas mujeres en la historia que no solo logró sobrevivir en un mundo dominado por hombres, sino que se convirtió en líder en el ámbito de la piratería y la política. Mary Killigrew fue una mujer pirata inglesa del siglo XVI, famosa por sus incursiones piratas contra barcos mercantes. Provenía de una familia noble y vivía en el condado de Cornualles, donde su familia gozaba de influencia y tenía conexiones con la corte real. Sin embargo, a pesar de su origen aristocrático, Mary se dedicó a la piratería y se convirtió en una de las pocas mujeres que lideraron incursiones marítimas. Datos clave sobre Mary Killigrew. Origen. Mary estaba casada con Sir Henry Killigrew, quien era capitán y administrador del castillo de Arwenack. A pesar de su alto estatus social y cercanía a la corte real, la familia Killigrew no tenía reparos en participar en actividades ilegales, incluida la piratería. Su esposo también estuvo involucrado en esta actividad, lo que influyó en el futuro de Mary. Actividad pirata. Mary lideró su propio grupo de piratas, organizando ataques a barcos mercantes que pasaban por Cornualles. Uno de los episodios más conocidos de su carrera pirata fue el ataque a un barco mercante alemán que había anclado cerca de la costa mientras esperaba mejores condiciones climáticas. Mary y su tripulación tomaron el barco y saquearon todos sus tesoros. Arresto y juicio. Después del saqueo del barco alemán, el incidente se hizo muy conocido, lo que obligó a las autoridades reales a actuar. Mary fue arrestada y llevada a juicio por piratería. Sin embargo, gracias a sus conexiones e influencia, logró evitar un castigo severo. Es posible que la corte real pasara por alto sus actividades, debido a la alta posición de la familia Killigrew, después de la piratería. Aunque los detalles sobre el resto de su vida no están claros, se cree que después del juicio, Mary abandonó la piratería. Probablemente, el poder de su familia y el favor de la corte real le ayudaron a evitar más persecuciones y le aseguraron una vida tranquila en su vejez. Legado. Mary Killigrew sigue siendo una de las pocas mujeres que se dedicaron a la piratería en Inglaterra en el siglo XVI. Su historia refleja la dualidad de la vida de algunos aristócratas ingleses de la época. Por un lado, pertenecían a la alta sociedad, pero por otro, se dedicaban a actividades criminales como la piratería. La historia de Mary Killigrew demuestra que la piratería en ese periodo no era un dominio exclusivo de los hombres, y que las mujeres también podían desempeñar roles importantes en el mundo de los corsarios, aunque esto fuese controvertido desde el punto de vista de su estatus social. Alvilda, o Alvild, fue una legendaria mujer pirata escandinava que, según las leyendas, vivió en la época de los vikingos. Su historia se transmitió oralmente y apareció en fuentes escritas más tarde, en crónicas medievales. Alvilda se hizo conocida como una de las primeras mujeres en desafiar a la sociedad y convertirse en pirata, lo que la convirtió en una figura icónica en la mitología nórdica. Momentos clave de la leyenda de Alvilda. Princesa y matrimonio. Alvilda era hija de un poderoso rey de Gotland, quien deseaba casarla con el príncipe Alf, heredero del trono danés. Sin embargo, Alvilda no quería este matrimonio, ya que valoraba su libertad e independencia. Para evitar la boda, huyó de su hogar. Vida pirata. Junto con un grupo de mujeres que también rechazaban los roles tradicionales de la sociedad, Alvilda se vistió con ropas masculinas, tomó un barco y se convirtió en pirata. Ella y su equipo de mujeres piratas atacaron con éxito barcos mercantes y llevaron una vida llena de aventuras y batallas en los mares Báltico y del Norte. Enfrentamiento con el príncipe Alf. Después de que Alvilda se hiciera famosa por sus incursiones marítimas, el príncipe Alf salió en su búsqueda. Se encontraron en una batalla naval y tras una feroz lucha, Alf salió victorioso. Sin embargo, cuando descubrió que la líder de los piratas era su antigua prometida Alvilda,
Quedó impresionado por su valentía y habilidad en combate. Matrimonio. La leyenda dice que Alf, fascinado por la fuerza y el espíritu de Alvilda, le propuso matrimonio de nuevo, y esta vez ella aceptó. Tras esto, Alvilda puso fin a su carrera como pirata y volvió a la vida noble. En algunas versiones de la historia se dice que continuó viviendo en el barco, aunque en otro rol, legado legendario. Aunque Alvilda probablemente fue una figura mítica, su historia ha inspirado a muchas generaciones de mujeres, mostrando que podían superar las expectativas sociales. Su vida a menudo se interpreta como un símbolo de resistencia a los roles de género y la lucha por la libertad. La historia de Alvilda es una mezcla de mito y leyenda que aún hoy suscita interés. Representa a una mujer fuerte e independiente, dispuesta a desafiar las normas tradicionales y convertirse en líder en un mundo dominado por hombres. Rachel Wall fue una pirata estadounidense del siglo XVIII, conocida por sus ataques piratas a lo largo de la costa de Nueva Inglaterra. Se le considera una de las primeras mujeres piratas de Estados Unidos, y su nombre está vinculado a varias leyendas sobre la vida en el mar y actividades criminales. La historia de Rachel Wall es el relato de una mujer que se convirtió en pirata en una época en la que la piratería ya estaba en declive, y su destino terminó trágicamente. Datos clave sobre Rachel Wall. Primeros años. Rachel Wall nació en 1760 en Pensilvania, en una familia pobre de cuáqueros. De joven, se escapó de casa y conoció a George Wall, un marinero con quien se casó poco después. Se trasladaron a Boston, donde Rachel trabajaba como sirvienta, pero más tarde, junto a su esposo, se adentró en el mundo de la piratería. Carrera pirata. Junto a George Wall y sus compañeros, Rachel organizaba ataques piratas a lo largo de la costa de New Hampshire y Massachusetts. Su táctica consistía en simular naufragios. Rachel y su banda fingían estar en apuros y pedían ayuda a los barcos que pasaban. Cuando estos se acercaban para rescatar, los piratas atacaban, mataban a la tripulación y robaban sus bienes. Fin de la piratería. Poco después de que su barco fuera destruido por una tormenta, George Wall murió. Rachel continuó viviendo en Boston, pero regresó al crimen, incluyendo robos y asaltos. Fue arrestada varias veces, pero liberada en varias ocasiones gracias a indulgencias judiciales. Arresto y ejecución. En 1789, Rachel fue arrestada por asaltar a una joven mujer y acusada de robo. Durante el juicio, también se le imputaron otros delitos, incluyendo la piratería, un crimen grave que se castigaba con la pena de muerte. Fue declarada culpable y sentenciada a la horca. Rachel Wall se convirtió en la última mujer ejecutada en el estado de Massachusetts. Legado. La historia de Rachel Wall ha captado la atención como un raro ejemplo de una mujer pirata en la historia estadounidense. Su nombre está asociado con aquellos que eligieron un camino criminal en el mar, y a pesar de su trágico final, sigue siendo una de las pocas mujeres que dejaron una huella en la historia de la piratería en Estados Unidos. Rachel Wall es un ejemplo de cómo las mujeres, en la época colonial de América, podían verse arrastradas al mundo de la piratería, en un intento por sobrevivir en condiciones difíciles, aunque su vida terminó trágicamente, y sirvió de lección para las generaciones venideras. Los tesoros piratas son uno de los temas más fascinantes en la historia de las aventuras marítimas y los tesoros escondidos. Estos legendarios cofres llenos de oro, plata, piedras preciosas y otros objetos de valor, escondidos por piratas, han capturado la imaginación de generaciones de cazadores de tesoros. A pesar de los numerosos intentos por encontrar estas riquezas, muchos de estos tesoros siguen siendo un misterio, ocultos bajo capas de arena, agua o en islas remotas olvidadas. ¿Por qué los piratas escondían sus tesoros? A diferencia de los bandidos de tierra, los piratas estaban siempre en movimiento, sin la posibilidad de gastar o guardar sus tesoros en tierra firme. Bajo la constante persecución de las flotas del Estado y la Guardia Costera, no podían transportar sus riquezas de manera legal. Por ello,
Muchos piratas decidían esconder su botín en islas desiertas o en lugares de difícil acceso, con la esperanza de regresar por sus tesoros cuando fuera seguro hacerlo. El tesoro de William Kidd. La historia del gran escondite pirata. Entre todas las leyendas sobre los tesoros piratas, el tesoro del capitán William Kidd ocupa un lugar especial. Este escondite, oculto en el siglo XVII, sigue siendo uno de los temas más enigmáticos y discutidos en el mundo de la piratería. A finales del siglo XVII, el nombre de William Kidd, un capitán cuya vida pirata estaba destinada a entrar en la historia, infundía terror en los mares del Atlántico y el Océano Índico. La leyenda de su tesoro escondido se ha convertido en uno de los misterios más famosos y enigmáticos del mundo de la piratería. ¿Dónde están esos tesoros? ¿Qué secretos ocultan? ¿Y por qué nunca se han encontrado? Kidd no siempre fue un pirata. De hecho, comenzó su carrera como corsario, un marino legalmente autorizado por la corona británica para atacar barcos enemigos, en particular barcos franceses y piratas. En 1695, recibió una patente real que le permitía capturar barcos que no pertenecieran a los aliados británicos. Era un trabajo peligroso pero muy lucrativo. Kidd equipó un barco llamado Adventure Galley y zarpó. Su objetivo eran los ricos barcos mercantes en el Océano Índico, a los que podía atacar bajo el pretexto de luchar contra los piratas. El momento decisivo en la carrera de Kidd llegó en 1698, cuando capturó el barco mercante armenio Quedag Merchant, que navegaba bajo bandera francesa. El barco estaba cargado de mercancías valiosas, seda, oro, plata y especias. Esta captura fue un gran botín, pero también marcó el principio del fin para el capitán Kidd. Aunque el Quedag Merchant navegaba bajo bandera francesa, el barco pertenecía a un comerciante armenio que tenía el apoyo de los aliados británicos. Por ello, la captura de Kidd fue vista como un acto de piratería, y se emitió una orden de arresto contra él. Ahora, él mismo se convirtió en el objetivo de aquellos que estaban encargados de luchar contra los piratas. Consciente de que ahora lo perseguían como pirata, Kidd se dirigió de vuelta a Nueva York, con la esperanza de que sus conexiones con personas influyentes lo ayudaran a evitar el castigo. Sin embargo, la caza ya había comenzado. Los rumores de que había escondido sus riquezas comenzaron a circular incluso antes de su arresto. Según la leyenda, Kidd, anticipando que podría ser capturado, escondió parte del botín del Quedag Merchant en una de las islas del Atlántico o en la costa de América. Algunos afirman que Kidd podría haber enterrado sus tesoros en la isla Gardiner, cerca de Long Island, o en alguna otra isla deshabitada en su ruta de escape. Sin embargo, la ubicación exacta de su escondite nunca se estableció. Durante su arresto, Kidd intentó negociar con las autoridades, ofreciéndose a revelar la ubicación de los tesoros a cambio de un indulto, pero su propuesta fue rechazada. Kidd fue arrestado en Boston en 1699 y enviado a Inglaterra, donde fue juzgado. Intentó justificarse, afirmando que actuaba dentro de los límites de su patente de corsario, pero los jueces no se conmovieron. Fue declarado culpable de piratería y del asesinato de uno de los miembros de su tripulación. En 1701, fue ahorcado en Londres en Gibbets Hill, y su cuerpo fue dejado en exhibición a orillas del Támesis como advertencia para otros piratas. Pero la cuestión del tesoro escondido quedó sin resolver. Kidd nunca reveló la ubicación exacta de sus riquezas, ni siquiera antes de su ejecución. El capitán William Kidd no solo era un pirata, sino también un hombre de una inteligencia y astucia extraordinarias. Las leyendas afirman que Kidd no simplemente escondió sus tesoros como lo hicieron muchos otros piratas. Él diseñó un complejo sistema de protección para su botín, de manera que nadie pudiera encontrarlo sin el conocimiento exacto. Se dice que Kidd tenía un mapa especial, diferente a todos los conocidos mapas del tesoro. No solo señalaba un punto en una isla, sino que contenía símbolos cifrados y claves que permitían superar ingeniosas trampas colocadas en el camino hacia los tesoros. Según algunas fuentes,
Kidd dividió este mapa en varias partes y las entregó a sus hombres más leales. Sin embargo, cuando la tripulación comenzó a disolverse, las partes del mapa se perdieron o se dispersaron por diferentes rincones del mundo. La ubicación del tesoro de Kidd está envuelta en misterio. Muchos afirman que escondió sus riquezas en una de las pequeñas islas cerca de la costa de Long Island o en el Mar Caribe. Sin embargo, existe otra versión que añade aún más intriga a la búsqueda del tesoro. Existe una leyenda que dice que Kidd una vez se encontró con una isla olvidada, rodeada de arrecifes peligrosos y envuelta en niebla. Esta isla, según el relato, ocultaba una antigua tumba llena de oro y piedras preciosas. Kidd tomó una parte del tesoro, pero dejó la mayor parte en un escondite, esperando regresar algún día por él. Colocó trampas complejas y depositó artefactos en la tumba, los cuales, según él, debían proteger el oro de los intrusos. La isla fantasma. Un detalle interesante en la historia del tesoro de Kidd es que algunos investigadores afirman que la isla donde se ocultan los tesoros no siempre es visible. Según esta versión, la isla solo puede ser vista en determinados momentos del año, cuando las condiciones naturales lo permiten. Aquellos que intentaron encontrarla fuera de ese periodo corrieron el riesgo de perderse en el mar o quedar atrapados en los arrecifes que la rodeaban. Esta isla fantasma se ha convertido en uno de los misterios más discutidos relacionados con el tesoro del Capitán Kidd. Las leyendas sobre el tesoro no solo incluyen los misterios de la isla, sino también las complicadas trampas que el capitán colocó para proteger sus riquezas. Se dice que estas trampas se activan cuando alguien intenta acceder a la tumba sin las llaves especiales, que eran necesarias para evitar las trampas. Una de estas llaves, según los rumores, estaba tallada en una tabla de madera que formaba parte de una antigua columna en la entrada de la tumba. Esta tabla, dividida en varias partes, servía como una especie de código para aquellos que deseaban acceder al tesoro. Sin todas sus partes, encontrar el tesoro era imposible, lo que añadía otro nivel de misterio a esta historia. A pesar de numerosos intentos y expediciones científicas, ninguno de los cazadores de tesoros ha logrado encontrar el tesoro del Capitán Kidd. Las razones son varias. 1. Llaves perdidas. Sin acceso al conjunto completo de llaves o a las partes del mapa, nadie puede llegar al tesoro de manera segura. Incluso si los tesoros están escondidos en un lugar relativamente accesible, las trampas y protecciones que el capitán estableció pueden impedir su descubrimiento. 2. Cambio del paisaje. Desde el supuesto entierro de los tesoros de Kidd han pasado varios siglos. Las condiciones naturales pueden haber cambiado. Las islas podrían haberse sumergido y los arrecifes y las corrientes marinas podrían haber alterado su apariencia, lo que dificulta la búsqueda. 3. Suposiciones incorrectas. Muchos cazadores de tesoros se han centrado en las versiones más populares, las islas de Long Island y el Mar Caribe. Sin embargo, si la leyenda de la isla fantasma es cierta, el tesoro podría estar en un lugar mucho más remoto y difícil de alcanzar. El contenido del tesoro del capitán William Kidd. Riquezas más allá de la imaginación. Los tesoros escondidos del capitán William Kidd no son solo cofres llenos de monedas de oro. Las leyendas hablan de riquezas incomparables, de antiguos artefactos, piedras preciosas de gran rareza y objetos misteriosos cuyo valor trasciende lo meramente material. Los tesoros del capitán Kidd, como todo buen botín pirata, incluían una enorme cantidad de oro y plata. Estas riquezas provenían de diversos barcos mercantes que fueron capturados durante sus incursiones marítimas. Entre los trofeos más valiosos se encontraban los doblones españoles y portugueses, los luises franceses y los piastras, pesadas monedas de oro que constituían la principal moneda de la época. Las leyendas cuentan que entre las monedas robadas por Kidd había ejemplares antiguos que eran raras joyas de colección, valiosas no solo por el metal con el que estaban hechas,
sino también por su importancia histórica. Algunas de estas monedas podrían haber pertenecido a antiguas dinastías o haber sido acuñadas para conmemorar grandes acontecimientos del pasado. Pero el oro y las monedas eran solo una pequeña parte del tesoro de Kidd. Se dice que sus cofres estaban llenos de piedras preciosas de la más rara calidad. Enormes esmeraldas, rubíes y zafiros brillaban bajo los rayos del sol cuando se descargaban de los barcos. Según algunos relatos, una de las esmeraldas robadas por Kidd tenía el tamaño del puño de un hombre adulto, una piedra tan pura y brillante que con ella se podrían haber comprado varios barcos. También en las leyendas se mencionan diamantes traídos de la India y brillantes que el pirata obtenía al capturar ricos barcos mercantes. Estas joyas pertenecían a miembros de las familias más ricas y a dinastías reales. Se dice que algunas de estas piedras adornaban coronas y cetros de gobernantes europeos, y su valor era incalculable. Además, entre los tesoros del capitán Kidd se encontraban collares de perlas, brazaletes y pendientes hechos de las perlas más raras. Fueron capturados en barcos que venían del lejano oriente, y muchas de ellas podrían haber pertenecido a sultanes indios y persas. El tesoro de William Kidd no es simplemente cofres llenos de monedas. Es todo un mundo de riquezas ocultas que guardan en su interior la historia de la piratería, antiguas civilizaciones y la avaricia humana por los tesoros. Las leyendas cuentan que estos tesoros no fueron escondidos solo para quedar olvidados, sino como una especie de prueba para aquellos que se atrevan a buscarlos. El misterio del tesoro sigue fascinando a las mentes, y todo aquel que escucha sobre estas inmensas riquezas se ve atrapado en esta increíble historia. Tal vez, algún día, alguien logre encontrar este legendario escondite y desvelar al mundo todos sus asombrosos y cautivadores tesoros. Aquí llega a su fin nuestra historia sobre el tesoro del capitán William Kidd, uno de los misterios más emocionantes y enigmáticos del mundo de la piratería. Si les ha gustado este video, denle like para apoyar nuestro canal, suscríbanse para no perderse las próximas historias emocionantes y activen la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos lanzamientos. Además, nos interesa mucho conocer su opinión, así que escriban en los comentarios. ¿Qué piensan sobre la leyenda del Capitán Kidd y qué otros misterios les gustaría que exploremos juntos? Gracias por vernos y hasta la próxima aventura.